Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con algo fascinante, cómo las ondas de radio, específicamente las de alta frecuencia o HF, logran viajar distancias enormes. Hola, sí, es un tema clave. Y la respuesta está allá arriba, en la ionosfera. Exacto. Estuvimos revisando algunos textos técnicos sobre esto de la propagación. Y bueno, la idea es entender un poco mejor cómo funciona y por qué esa capa es tan importante. Y a veces tan impredecible. Justamente. La comunicación HF ha sido fundamental, ¿no? Para barcos, aviones, radioaficionados, por décadas. Pero tiene esa característica. Es muy variable. Depende mucho del sol, ¿verdad? Totalmente. El Sol es el gran protagonista aquí, lo que lo hace un desafío constante. Bueno, a ver, empecemos por lo básico. Hay distintas formas en que viajan las ondas. Está la directa. La de línea de vista, sí, como la tele o la radio FM. Para frecuencias altas, más de 50 MHz, necesitas ver la antena, digamos. Luego la terrestre, que es la que sigue la curvatura de la Tierra, más para frecuencias bajas, como la AM, ¿no? Menos de 4 MHz. Eso es. Pero si quieres cruzar océanos, necesitas la ionosfera. No hay otra para HF. Ahí está la clave, la ionosfera. Explícanos un poco qué es exactamente. Bueno, imagina una región enorme en la atmósfera. Empieza como a 40 kilómetros y se extiende más allá de los 320 kilómetros. Altísimo. Sí, y ahí arriba la radiación del Sol, sobre todo la ultravioleta y los rayos X, es tan fuerte que le arranca electrones a los átomos del aire. O sea, ioniza el gas. Exacto. Crea un plasma, un gas ionizado. Y ese plasma interactúa con las ondas de radio HF, las que están por debajo de unos 30 MHz. ¿Y cómo interactúa? Como un espejo. No exactamente como un espejo. Es más bien que las refracta, las curva. La onda entra en la ionosfera y por la densidad de electrones se va curvando hasta que vuelve a bajar a la Tierra. Ah, entiendo. No es un rebote brusco. No, es gradual. Y un solo salto de estos puede cubrir fácil 4.000 kilómetros. Impresionante. Y a veces rebota varias veces, ¿no? Tierra ionosfera, tierra ionosfera. Claro, así se logran comunicaciones globales. Múltiples saltos. Ok, pero acá es donde se pone interesante. Porque me decías que no es algo simple y constante. Para nada. La ionosfera no es una capa uniforme. Está estructurada en regiones que llamamos capas D, E y F. D, E y F. Y son distintas. Sí, cada una tiene su altura, su espesor, su nivel de ionización y lo más importante, todo eso cambia. ¿Cambia con qué? Con la hora del día, por ejemplo. De noche es muy diferente a de día. También cambia con la estación del año y, fundamentalmente, con el ciclo solar. El famoso ciclo de 11 años. Ese mismo, el que se mide por las manchas solares. Más manchas generalmente significa más radiación, más ionización. Entiendo. O sea, la ionosfera está como viva, cambiando todo el tiempo. Exacto. Y eso nos lleva a un concepto clave, la frecuencia máxima utilizable, o MUF. MUF. ¿Máxima utilizable para qué? Para que la onda se refleje o refracte de vuelta. Si envías una onda con una frecuencia mayor que la MUF de ese momento, ¿Se va? se va, atraviesa la ionosfera y se pierde en el espacio, como tirar una pelota muy rápido a través de una red. Y esa MUF también cambia. Constantemente. Es más alta cuando hay más ionización, de día, en verano y en los años de máxima actividad solar. Tiene lógica. Y mencionaste también una frecuencia mínima, LUF. Sí, la LUF, frecuencia mínima utilizable. Si la frecuencia es demasiado baja, por debajo de la LUF, ¿Qué pasa? no llega. No es que no llegue, es que es absorbida. Se pierde la energía en la ionosfera. Como una esponja. Algo así. Y la principal responsable de esa absorción, sobre todo de día, es la capa D. La D, la más baja. Sí, entre unos 70 y 90 kilómetros. Durante el día, absorbe mucho las frecuencias bajas. Por eso, por ejemplo... Ah, claro. Por eso las bandas bajas, como 1.8 MHz, la de 160 metros, funcionan mucho mejor de noche. Exacto. De noche la capa D prácticamente desaparece o se debilita muchísimo y la absorción baja un montón. O sea, de día esa capa D es como una barrera para las frecuencias bajas. Una barrera absorbente, sí. De hecho, fíjate, cuando hay una llamarada solar fuerte, la ionización de la capa D aumenta tanto
que puede causar un apagón total de radio HF en todo el lado iluminado de la Tierra. Se llama SID, perturbación ionosférica súbita. ¡Wow! Nos conecta directamente con lo que pasa en el Sol, el clima espacial. Totalmente. Entonces tienes esta ventana de frecuencias útiles entre la LUF y la MUF. Y esa ventana cambia todo el tiempo. Y por eso hay que elegir la banda correcta. Bandas como 14 MHz, 20 metros, ¿esas cómo se comportan? Esas suelen ser buenas durante el día. Usan la capa F para reflejarse. A veces también funcionan de noche, depende de cómo esté la capa F. Son muy versátiles. Y las más altas, como 28 MHz, 10 metros. Esas dependen muchísimo del ciclo solar. Necesitas una MUF alta para que funcionen para larga distancia. En años de baja actividad solar, esas bandas están prácticamente cerradas. Solo sirven para comunicaciones locales o de muy corto alcance vía onda terrestre. ¡Qué complejo! Mucha dinámica. ¿Alguna otra sorpresa en la ionosfera? Sí, claro. Están las capas E esporádicas o ES. Esporádicas, o sea, aparecen y desaparecen. Exacto. Son como nubes o parches muy densos de ionización que se forman de manera impredecible en la región E, a unos 100-110 kilómetros. ¿Y qué hacen? Lo interesante es que pueden reflejar frecuencias mucho más altas de lo normal, a veces hasta VHF, frecuencias que normalmente atraviesan la ionosfera sin problemas. O sea, pueden abrir comunicaciones inesperadas. Sí, de corta duración generalmente, pero muy intensas. Es un fenómeno fascinante y todavía no comprendido del todo. ¿Y cómo se estudia todo esto en tiempo real? ¿Se puede medir? Sí, se usan unos aparatos llamados ionosondas. Lanzan pulsos de radio hacia arriba, barren distintas frecuencias y miden el tiempo que tardan en volver los ecos reflejados. Como un radar de la ionosfera. Exactamente. Y con esos se generan unos gráficos llamados ionogramas, que muestran la altura virtual de las diferentes capas y te permiten estimar la MUF en ese momento. Muy útil para planificar las comunicaciones. Fundamental. Bueno, para ir resumiendo. Tenemos esta capa increíble, la ionosfera, cargada por el Sol, llena de capas que cambian con el día, la estación, el ciclo solar, etc. Y que nos permite comunicarnos a miles de kilómetros en HF, reflejando las ondas. Pero que nos exige estar atentos, conocer cómo se comporta y elegir la frecuencia adecuada para cada momento. No es solo encender la radio y hablar. Definitivamente no. Requiere conocimiento y adaptación. Muy interesante. Y te dejo una reflexión final, si te parece. Hemos hablado mucho de cómo la ionosfera afecta a la radio HF, pero pensemos en nuestra dependencia actual de tecnologías que también deben atravesar esa ionosfera. ¿Te refieres a los satélites, GPS, comunicaciones satelitales? Exacto. Esas señales bajan desde el espacio hasta nosotros y tienen que pasar por la ionosfera sí o sí. Si ya vemos cómo el ciclo solar normal afecta a la HF, ¿qué pasa cuando hay tormentas solares fuertes, eventos de clima espacial extremo? Claro, esas perturbaciones ionosféricas inesperadas podrían afectar mucho más que solo la radio de onda corta. Podrían afectar sistemas críticos de navegación, comunicación, incluso redes eléctricas en tierra, por corrientes inducidas. Es un área de estudio muy activa y relevante hoy en día. La ionosfera sigue siendo clave, y entenderla es fundamental.